Fíjense, algo que es muy importante en nuestra salud, pero asumimos que pues va a salir bien. ¿A qué me refiero? Con bien, a una interpretación adecuada de los estudios de imagen cuando te vas a hacer pues unos rayos X, una tomografía, un ultrasonido. Dice la Organización Mundial de la Salud que el 80% de las decisiones médicas sobre diagnósticos o enfermedades dependen de estos estudios. Pero si los estudios están mal hechos o mal interpretados, el costo para nuestra salud puede ser altísimo, cosa que jamás me había puesto yo a reflexionar, no sé ustedes, queridos socios y socias, porque vas a la clínica o al hospital, te hacen los estudios, y yo la verdad pensaba que se los mandaban a mi médico, al cirujano o al especialista, y que es el especialista el que los interpreta, ¿no? Porque te recibe ya en la consulta, te explica y ya, pero resulta que no es así, que la responsabilidad cae en justamente las personas que hacen estos rayos X. El doctor Raúl Ibarra Fombona, médico radiólogo con alta especialidad en imagen neurológica y sistema musculoesquelético, está con nosotros aquí en Guanajuato. ¿Cómo estás? Buenos días, Raúl. Muy buenos días, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias. Bien, pues aquí dándome cuenta que tengo mucho que aprender. A ver, ¿quién interpreta los estudios? Porque ¿qué es lo que yo debo saber como paciente? Ajá. Cuando el doctor me dice, a ver, vete a hacer unas radiografías, Claro. vete a hacer unos estudios? ¿Qué es lo que yo debo saber como paciente? ¿Quién interpreta y quién da el diagnóstico? Ok, mira, cuando tú vas al doctor por alguna razón, te enfermas de algo, te duele la panza, lo que quieras, te duele la cabeza, y el doctor te pide algún estudio de imagen, el que sea, rayos X, ultrasonido, mastografía, densitometría, resonancia, lo que te imagines. Tú normalmente vas a un lugar donde están esos aparatos, te haces el estudio, y ahí normalmente te entregan un informe junto con las imágenes, y normalmente se lo llevas a tu doctor. O ahora ya se lo mandan directo. O se lo mandan directo y ya después tú vas a consulta y él te dice tienes esto, ¿no? Ajá. Normalmente cuando te da esa conclusión es porque él ya leyó ese reporte radiológico que lo hizo un médico radiólogo que es especialista en leer esas imágenes. Entonces, nosotros los radiólogos somos los que estamos en esos centros de diagnóstico, viendo esos estudios, conociendo un poco la historia clínica del paciente, y hacemos un reporte por escrito de lo que observamos y lo correlacionamos con el paciente. Entonces, normalmente el paciente debe de saber que cuando va a un estudio de radiología, no va nada más a tomarse una foto, o sea, no va a sacarse placas, va por un diagnóstico de imagen, el cual lo hace un médico especialista en eso. Claro, yo creo que la confusión de algunos, tal vez hay gente que está escuchando y dice, no, yo lo tengo clara que es el radiólogo el que interpreta, es que como los radiólogos o quien te hacen los estudios no te dicen nada, así es, no hablan contigo, uno tiene la percepción, es más, perdona mi ignorancia, pero yo no sabía que todos ahí eran médicos, yo pensé que eran estudiantes de medicina o asistentes o alguien más, porque nunca hablan contigo, dicen, hable con su doctor. Es una de las cosas que queremos cambiar. En el mundo hay una nueva tendencia que el radiólogo tome una participación más activa en el paciente, porque como mencionas al principio, una gran cantidad de decisiones médicas de nuestros pacientes son derivadas de los hallazgos de imagen. Es decir, nosotros sí cambiamos la conducta del paciente terapéutica, quirúrgica, lo que sea, ¿no? Entonces, si van a operar a alguien o le van a dar algún tratamiento en especial, muchas veces es el resultado de lo que el radiólogo dice. Sin embargo, estamos tras bambalinas, no nos conocen, no hablamos con el paciente, y eso está mal en el sentido de que el paciente no sabe o se pierde la oportunidad de saber que hay otro médico involucrado aparte de su médico tratante. Entonces sí debemos hacer más énfasis en que tanto el médico tratante como nosotros mismos nos proyectemos más con el paciente para que sepa que también estamos para resolver sus dudas. Porque a veces les preguntas y no te dicen nada, te dicen, sí, su doctor le va a comentar. Eso generalmente es como un pacto que se ha hecho con el tiempo entre los médicos tratantes y los radiólogos para no, digamos, somos un equipo a fin de cuentas y vamos de la mano. Y muchas veces ciertos tecnicismos o algunas cosas tal vez no es conveniente manejarlas en el momento, y tal vez sea bueno que posteriormente en consulta se platiquen. Por eso generalmente decimos eso. Pero en realidad deberíamos nosotros de ser los responsables de darle el reporte radiológico al paciente, ¿no? O sea, de que nosotros, oiga, pues, ¿qué salió en mi estudio? Pues yo creo, mire, yo le veo esto me gusta, esto está bien, no pasa nada. Como tener unos minutitos, porque como ni siquiera te sientas en un escritorio a hablar, sino que estás en el estudio, te levantas, gracias, no sé qué tanto, que le vaya muy bien, nosotros se lo mandamos a su doctor. Y la gran mayoría de las veces el paciente a quien ves al técnico radiólogo, que es el personal operativo que maneja las máquinas. El técnico, sí. Ellos son los que realmente casi siempre están en contacto con el paciente. Y el médico radiólogo, salvo estudios
ultrasonido que físicamente los tenga que hacer él, Ajá. o procedimientos de intervención, hay radiólogos intervencionistas que ya también tratan enfermedades. Ajá. En otro caso, la gran mayoría de la gente, cuando va al gabinete, generalmente no ve al radiólogo. Ah, o sea, ok. ni siquiera lo ve. Ni siquiera lo conoces. Y aunque esté ahí, Tú ves al técnico. tú ves al técnico. Entonces, la gran mayoría de la gente, es muy común que piensen que los técnicos son los radiólogos. Entonces dicen, oye, tú estudiaste medicina y cómo diagnosticas, pero tú eres técnico, tú haces placas. Ajá. Entonces, realmente hay un cuerpo técnico que es el que hace la parte operativa, que son expertos en el manejo de las máquinas para hacer los estudios, pero detrás de esa imagen ya se sienta un radiólogo a ver las imágenes y entonces interpreta esas imágenes acorde a lo que a ti te duele o te pasa. Ya. Entonces el radiólogo, el médico radiólogo, no está necesariamente ahí, sino que ya le pasan las imágenes, él hace una interpretación y se la mandan a tu médico. Puede estar en el momento o puede estar en otro lado. La radiología ha cambiado muchísimo. Es de las áreas de la medicina que la tecnología ha cambiado más. Claro. Hace unos años era imposible o impensable ver que nosotros ahorita yo puedo interpretar una imagen desde tu iPad, por ejemplo. Ajá. Me llega y la puedo diagnosticar desde ahí sin necesidad de estar físicamente ahí. Entonces se puede diagnosticar casi ya en tiempo real, aunque no estemos físicamente ahí. La teleradiología ahorita ya es algo que está muy en boga en todo el mundo. Claro, ahora, el 80%, yo leo esta estadística de la Organización Mundial de la Salud, Sí. de que el 80% de los diagnósticos se hacen con apoyo de imágenes. A mí se me haría, ¿a qué se refieren? Porque yo pensaría que si es una enfermedad importante tiene que ser el 100% de las decisiones, ¿no? Vamos a poner ejemplos muy sencillos. Nos duele la cabeza repetitivamente, el médico cree que puedes tener una migraña. Ajá. Y te piden una resonancia de cerebro, por ejemplo, ¿no? El niño se cae y se rompe una mano, necesita una radiografía para ver qué hueso está roto, y para el radiólogo va a decir, oye, está roto de tal manera que se tiene que operar, o le ponemos un yesito, ¿no? Claro. Tenemos la embarazada que va a su consulta rutinaria y de repente ven algo que no llama la atención o alguna cosa en el ultrasonido, el radiólogo. Realmente es ya muy difícil encontrar una patología o un área de la medicina donde ya la imagen no esté muy involucrada. Claro. O sea, ahorita ya se hace cosas muy sofisticadas, ultrasonidos de piel, dermatólogos que ya se hace ultrasonido de uñas. O sea, ya realmente es muy difícil pensar en la medicina sin imagen, que es la capacidad de ver el cuerpo por dentro sin abrirlo. Ya. Y entonces, por eso todas las decisiones importantes tienen que ser tomadas directamente con imagen, ¿no? Antes era un poco calculado y ahora ya es con imagen. Sí, realmente ahorita, por ejemplo, las decisiones para operar o no operar a alguien están basadas mucho en los hallazgos de una tomografía, por ejemplo. En el mundo de la imagen oncológica, igual sin tomografías y eso, no se pueden tomar decisiones terapéuticas importantes. Oye, ¿no? ¿y el radiólogo llega al nivel de recomendar cirugía o no cirugía con el doctor? Es muy sencillo. Un adulto tiene dolor abdominal, no sabemos qué tiene, vemos la tomografía, tiene una apendicitis y el doctor te habla y te dice, ¿tiene una apendicitis? Y si la tiene, pues sabes que lo tienes que operar, ¿no? Si hay decisiones quirúrgicas que se basan en la imagen, sí, claro. Claro. No todas, pero sí. Bueno, entonces, eso es lo que no sabíamos. Uno piensa que la decisión es nada más de tu médico especialista que te está viendo, y aquí el tema es... Ahora, ¿cómo? Si quieres, ahorita vamos a ir a una pausita, tenemos 2 minutos para ir al corte. Claro. El tema es que uno va a un centro, te mandan a hacer análisis o estudios, y tú pues nunca cuestionas quién te los va a hacer. Efectivamente. ¿Cómo te los van a hacer? Yo asumo, a lo mejor estoy mal, que todos los radiólogos o todos los centros de imagen de todos los centros de salud en México, están bien. No necesariamente, si quieres ahorita lo hablamos después del corte. ¿Después del corte? O sea, pero... claro. Sí. No, ahorita nos dices eso y yo como paciente, ¿qué puedo hacer? Porque yo como, Importante. o sea, si no conozco al radiólogo, ¿cómo voy a saber, o cómo puedo investigar si en ese lugar a donde me voy a hacer los estudios hay buenos radiólogos o no? Porque te metes a doctora Alia, tienes especialistas y te los recomiendan. Los vas a encontrar en internet. ¿También los radiólogos? Pero sí, claro, pero hay que saber también qué es lo que estamos buscando, ¿no? Ajá. No todos los estudios son iguales, no todos requieren el mismo grado de complejidad, pero sí es importante saber que los radiólogos todos deben de estar certificados ante el Consejo Mexicano de Radiología como cualquier otra especialidad. Sí, es lo que yo asumo. Nunca había pensado en, tengo que elegir con cuidado a mi radiólogo. No siempre tienes la capacidad de elegirlo, porque a diferencia de otras especialidades, cuando vas al hospital donde está tu doctor, te dicen, baja y hazte tu estudio ahí en el gabinete. Ahí hay un radiólogo. Claro. Pero se asume que, bueno, él está certificado y debidamente credencializado. Bueno, ahorita hablaremos de más de lo que debemos de saber cuando nos vamos a hacer un estudio con el doctor Raúl Ibarra Fombona, médico radiólogo con alta especialidad en imagen neurológica y sistema músculo esquelético. Una pausita y volvemos con más aquí en Grupo Fórmula después de mensajes.